Miguel Hidalgo y Costilla fue una figura central en la historia de México, especialmente conocido por su papel en el inicio de la lucha por la independencia de México del dominio español. Nació el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato, en una familia criolla de clase media. Estudió en el Colegio de San Nicolás Obispo y posteriormente se ordenó sacerdote. Hidalgo era un hombre de gran inteligencia y curiosidad, interesado en diversos campos como la agricultura, la minería, la industria y las ciencias. Esto lo llevó a establecer una escuela de artes y oficios en su parroquia de Dolores, donde también introdujo nuevas técnicas agrícolas para mejorar la producción local. Su activismo político comenzó a manifestarse cuando se unió a círculos que promovían ideas de independencia y reformas sociales. Influenciado por las ideas de la Ilustración y los acontecimientos revolucionarios en otros países, comenzó a cuestionar el dominio español sobre México y a abogar por la justicia social y la igualdad. El 16 de septiembre de 1810, Hidalgo inició la lucha por la independencia de México con su famoso llamado conocido como el Grito de Dolores. Reunió a un grupo heterogéneo de seguidores, incluyendo campesinos, mestizos e indígenas, y marchó hacia la ciudad de San Miguel el Grande, donde tomó la parroquia y liberó a los presos. A medida que avanzaba la lucha, el movimiento de independencia enfrentó desafíos y divisiones internas. A pesar de algunas victorias iniciales, las fuerzas de Hidalgo fueron derrotadas en la batalla de Puente de Calderón en enero de 1811. Hidalgo fue capturado y posteriormente ejecutado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Su cabeza fue expuesta en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato como advertencia a otros insurgentes. Después de la ejecución de Hidalgo, otros líderes insurgentes como José María Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y otros continuaron la lucha por la independencia de México. Morelos, en particular, fue uno de los líderes más destacados de la insurgencia después de la muerte de Hidalgo. Organizó un ejército mejor disciplinado y estructurado y promulgó el famoso documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, que delineaba los objetivos políticos y sociales del movimiento independentista. Morelos logró importantes victorias militares y estableció un gobierno provisional en algunas regiones de México. Sin embargo, también enfrentó desafíos internos y luchas por el liderazgo dentro del movimiento insurgente. Fue capturado por las fuerzas realistas en 1815 y posteriormente ejecutado en 1815. La lucha por la independencia continuó durante varios años más, con líderes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria emergiendo como figuras clave en el movimiento. Finalmente, en 1821, después de más de una década de guerra, México logró su independencia del dominio español. El legado de Miguel Hidalgo y Costilla, junto con el de otros líderes de la independencia, sigue siendo celebrado en México como un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Sus ideales de igualdad y libertad inspiraron no solo a los insurgentes de su época, sino que también han dejado una marca duradera en la identidad nacional mexicana. La figura de Hidalgo es recordada con respeto y admiración en todo el país, y su llamado a la independencia sigue siendo un recordatorio constante de los ideales por los que tantos lucharon y murieron. Después de la ejecución de Hidalgo, la lucha por la independencia de México continuó, pero pasó por diversas etapas y líderes. Uno de los líderes más destacados que surgió después de Hidalgo fue José María Morelos y Pavón. Morelos, un cura como Hidalgo, continuó la lucha insurgente con una estrategia militar más organizada y un enfoque político más definido. Morelos estableció un gobierno provisional y promulgó la Constitución de Apatzingán en 1814, que establecía principios de igualdad, abolición de la esclavitud y la división de la tierra. Aunque Morelos tuvo importantes victorias militares, incluida la captura de importantes ciudades como Acapulco y Oaxaca, fue capturado por las fuerzas realistas en 1815 y ejecutado poco después. Después de la muerte de Morelos, otros líderes insurgentes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria continuaron la lucha. Finalmente, en 1821, se firmó el Tratado de Córdoba, que estableció la independencia de México del dominio español. El proceso culminó con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.
La independencia de México marcó el comienzo de una nueva era en la historia del país, pero también enfrentó desafíos en términos de consolidación del poder, establecimiento de un gobierno estable y enfrentamiento con potencias extranjeras, como Estados Unidos y España, que intentaron recuperar el control sobre México. Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y otros líderes de la independencia son recordados como héroes nacionales en México, y su legado ha influido en la identidad y la cultura mexicanas hasta el día de hoy. La lucha por la independencia de México es celebrada y conmemorada en todo el país como un hito crucial en su historia nacional. Después de la independencia, México enfrentó numerosos desafíos internos y externos. Uno de los problemas más apremiantes fue la falta de estabilidad política y la lucha por el poder entre diferentes facciones dentro del país. Esto condujo a períodos de inestabilidad política y conflictos armados internos, como la Guerra de Reforma y la intervención francesa en México, que culminó con la instauración del Segundo Imperio Mexicano bajo el reinado de Maximiliano I. La intervención francesa en México provocó la resistencia de líderes como Benito Juárez, quien lideró la lucha contra los invasores y restauró la República al derrocar al gobierno imperial. Juárez fue uno de los presidentes más destacados de México y es recordado por su papel en la defensa de la soberanía nacional y la promoción de reformas liberales, incluida la separación entre la Iglesia y el Estado. El período posterior a la intervención francesa estuvo marcado por intentos de modernización y estabilidad política, así como por conflictos internos entre liberales y conservadores. México experimentó una serie de gobiernos y líderes, algunos de los cuales intentaron implementar reformas económicas y sociales, mientras que otros buscaban mantener el status quo. A lo largo del siglo XX, México enfrentó desafíos como la Revolución Mexicana, que estalló en 1910 y duró aproximadamente una década, y la consolidación del sistema político dominado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó el país durante gran parte del siglo. La lucha por la democracia, los derechos humanos y la justicia social también fueron temas importantes en la historia reciente de México. Aunque la vida de Hidalgo fue truncada abruptamente, su legado perduró y su llamado a la independencia inspiró a otros líderes y a la población en general a continuar la lucha. Su sacrificio y su visión de justicia social y libertad son recordados en México como parte fundamental de la historia nacional, y el Grito de Dolores es conmemorado cada año el 16 de septiembre como el Día de la Independencia de México.